Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 13 de mayo de 2019 y esto es La Contracrónica. Tras varios meses de calma, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China se ha reactivado. El viernes pasado, Donald Trump anunció que subiría los aranceles del 10% al 25%, a más de 5.000 productos chinos. Esto ya lo había anunciado el domingo anterior y el viernes rompió las negociaciones que estaban en curso, desde hacía bastante tiempo, y decidió pasar a la acción, subiendo, como veis, de una manera significativa los aranceles. La decisión de Donald Trump, que como presidente a fin de cuentas es quien tiene la última palabra en todo lo relativo a política comercial, por lo menos política comercial exterior, ocasionó un pequeño temblor bursátil. Ya ese mismo viernes, algunas bolsas, o la mayor parte de hecho, empezaron a caer, no de una manera, no fue un desplome, pero sí se resintieron, y sobre todo ocasionó que se volviese a hablar de este tema, que lo teníamos un tanto olvidado desde hace bastante tiempo, desde hace unos cuantos meses. Podría tratarse, en principio, de una simple argucia para emplearla en una negociación. La negociación no se ha roto, simplemente se ha medio interrumpido, o también que la posición de la Casa Blanca en este tema es la que es y no va a experimentar cambios sustanciales. Simplemente ha habido una tregua de aproximadamente 6 meses y Donald Trump vuelve por donde solía, por donde lo dejó en diciembre del año pasado. A fin de cuentas, esto es lo que prometió y lo hizo muchas veces a lo largo de la campaña electoral, allá por el año 2016, y se está limitando a llevarlo a la práctica, tal y como había anunciado a sus propios seguidores. Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es el juego del presidente, porque Donald Trump es un negociador viejo y cuesta saber cuáles son sus intenciones. Muchas veces se apuesta por una cosa y resulta ser la otra, y otras veces al contrario, es decir, se apuesta por eso y resulta que es eso. Es uno de los presidentes más misteriosos en este aspecto porque es bastante imprevisible. Es decir, que no tenemos ni idea por qué está operando de esta manera, ya que el acuerdo parecía que estaba a punto de cerrarse el viernes pasado, el acuerdo comercial. Pues bien, hoy en La Contra vamos a dar un repaso a este asunto y a poner algo de luz sobre este último capítulo de una guerra comercial que formalmente no ha sido declarada nunca. Como os decía hace un momento, Washington y Pekín llevan negociando un acuerdo comercial desde hace bastante tiempo. Desde por lo menos es cuando se sentaron. Lo cierto es que llevan bastante más, pero bueno, las últimas negociaciones son de diciembre del año pasado. Recordad que 2018 fue un año muy, muy crecido en tema de aranceles. Fue el año en el que más se habló de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y a final de año, después de conversaciones, entiendo que en la cumbre, decidieron sentarse a hablar, desinflamar un poco este asunto y ponerse a negociar con sus especialistas. Y la cosa se quedó ahí. Aquello fue el broche final a un año muy movido, especialmente para los aranceles de los productos que cruzan el Océano Pacífico, que son muchos, son muchísimos, tantos pues como aproximadamente 150.000 millones de dólares en el sentido que va de Estados Unidos a China, y de 500.000 millones de dólares, medio billón de dólares, en el sentido que va de China a Estados Unidos. Como veis, aquí hay una disimetría bastante visible entre lo que Estados Unidos exporta a China y lo que China exporta a los Estados Unidos. En una palabra, que China tiene un superávit bestial con Estados Unidos en todo lo relativo a las relaciones comerciales. Es algo que se sabe desde siempre. Bueno, no es desde siempre, esto es desde que China empezó a exportar. Hace 40 o 50 años no había superávit ninguno. De hecho, hace 40 o 50 años las relaciones comerciales de China, no con Estados Unidos, sino con el resto del mundo, eran minúsculas. No por nada, no por falta de ganas del resto del mundo, sino porque China en aquel entonces no tenía vocación de comerciar. Le bastaba con poder dar de comer un cuenco de arroz a todos sus habitantes, cosa que no siempre conseguía. Bien, en principio, y esto es en principio, sobre el papel, poner trabas a semejante autopista comercial parece una insensatez. Pues bueno, si hay un comercio fluido entre ambas partes, hay miles y miles de barcos cargueros cruzando el Océano Pacífico, que es el más grande de la Tierra. Por cierto, no es que China y Estados Unidos estén al lado, ni muchísimo menos. No es un comercio de proximidad, lo de Estados Unidos y China. Pues bien, que esto se interrumpa interrumpir no se va a interrumpir, ni muchísimo menos, pero poner trabas a esto no parece muy inteligente así. Es
Es decir, Estados Unidos, a fin de cuentas, si importa esos productos es porque sus ciudadanos los compran, o sus empresas, mejor dicho. Y esto creo que es importante remarcarlo. Estados Unidos no compra China. Es decir, los estados no comercian muy poco entre ellos. Los que comercian son los individuos y las empresas. Es decir, yo, por ejemplo, Fernando Díaz Villanueva, yo soy el que compra productos made in China, o made in Germany, o made in Italy. No es el Estado español. Es decir, el comercio internacional es un proceso que involucra a cientos de millones de personas que realizan pues miles de millones de transacciones diarias, y así en todo el mundo, en todos los países del mundo, menos en los países que no tienen relaciones con el exterior, que creo que no es, pues quitando Corea del Norte, Cuba y países que están muy metidos en una revolución comunista, el resto del mundo, hasta los países pobres, los países muy pobres, quiero decir, países africanos, están dentro del circuito comercial mundial. Y cuando digo los países, estoy hablando de los habitantes de esos países. No es que yo haga importaciones de China, ni de Alemania, ni de Italia, ni de ningún otro país, pero sí decido, por ejemplo, comprar un teléfono que está fabricado en China, o decido comprar una moto que está fabricada en Italia. Simplemente hay una empresa que ya la ha importado por mí. En el caso de España e Italia, pues no se considera una importación porque están dentro de la Unión Europea, pero es decir, que no ha sido fabricada dentro de mi propio país. Bien, esto lo hacemos los individuos. ¿Y por qué lo hacemos? Pues por una razón simple, pues por la misma razón que compramos en el comercio de la esquina, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Es decir, compramos porque valoramos más el producto o el servicio que estamos adquiriendo que el dinero que tenemos en ese momento en nuestro bolsillo. Y vendemos pues por la razón inversa, porque valoramos más el dinero del otro, el dinero ajeno, que lo que tenemos, el servicio que prestamos o el producto que estamos vendiendo. Es decir, que si compramos productos fabricados en el extranjero no es por falta de patriotismo, ni muchísimo menos, como suelen decir los nacionalistas por regla general, sino porque o nos dan más por menos. Esto sucede, por ejemplo, especialmente con las importaciones que nos llegan de China. Es más barato un aparato, especialmente los aparatos electrónicos, pero no solo, también los juguetes, por ejemplo, construidos o fabricados en China, que los que se fabrican en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos. Esa es la razón por la cual compramos productos, no los pedimos a China, aunque a veces ahora con Alibaba y estas cosas también las pedimos directamente. Hacemos la importación nosotros mismos, pero en circunstancias normales, la mayor parte de las veces lo hacemos a través de empresas que se encargan, pues puede ser el Corte Inglés, por ejemplo, o cualquier otra empresa. Bueno, el Corte Inglés seguramente recurre a empresas importadoras. Bueno, sea como sea. El hecho es que o nos dan más por menos, o nos dan algo mejor por lo mismo, o nos dan algo simplemente que no se fabrica en nuestro país, que eso también sucede. Muchas veces la demanda es muy inelástica, compro fuera porque no sé, los alemanes compran naranjas fuera de su país porque en su país no se producen, entonces no les queda más remedio que comprar las naranjas que se cultivan en España o en cualquier otro sitio. Y sucede lo mismo, pues, no sé, con los automóviles deportivos. En España no se producen automóviles deportivos, o si se produce alguno, no serán muchos. En cambio, en países como Italia o como Alemania se producen muchos. En definitiva, hay 1000 razones y cada uno tenemos las nuestras. Tendríamos que irnos pues casi a buscar las motivaciones diarias que tenemos para adquirir un producto u otro, un servicio u otro. Luego, los aranceles, al aumentar los costes de la transacción, de estas miles de millones de transacciones que se producen diariamente, encarecen los productos y los servicios y nos hacen la vida más difícil, porque esto queda claro. Si compramos juguetes, por ejemplo, que os decía antes, pues los juguetes pasarían a ser un poquito más caros. Es decir, que los aranceles, en definitiva, son un tipo de impuesto, que no se llama como tal, pero no deja de ser un tipo de impuesto, que se paga en la frontera, eso sí, y que luego que lo paga el importador, pero que luego se repercute en cadena hasta el consumidor final. Ese tipo que está en el puerto liquidando el arancel, lo único que va a hacer es esa cantidad, el 2%, el 3%, lo que sea, lo va a terminar repercutiendo a todo el que venga detrás. Y al final, pues como os podéis imaginar, nadie se va a comer un impuesto, nadie se come un impuesto, pues nadie se come un arancel. Ni el importador, ni el distribuidor, ni el vendedor. Al final tiene que pagarlo el que compra el producto. Bien, esto es la teoría. Creo que la teoría está clara, la conocemos todos, se enuncia en 5 minutos porque es muy sencilla de entender y como tal, como toda teoría, pues es impecable. En un mundo perfecto, las cosas deberían ser así.
No deberían de existir los aranceles, de la misma manera que no existen los aranceles, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, lo cual es una gran noticia, pues no deberían existir a nivel mundial, porque son algo que lo único que hace es meter distorsiones en la estructura productiva de todo el mundo, que a muchos efectos se comporta como una economía única, y además nos hace la vida, como os decía, bastante más difícil. Pero claro, eso es, ya digo, el mundo perfecto. Claro que el mundo no es perfecto, eso creo que hasta ahí llegamos. Es decir, los aranceles en el mundo en el que vivimos, que no es necesariamente en el que nos gustaría vivir, aparte de un arma recaudatoria de primer nivel, y lo es, pero especialmente si ese país importa mucho. Me he ido a buscar el dato porque no lo conocía y me llamó la atención la cantidad. El año pasado, en 2018, Estados Unidos recaudó en la aduana 23.000 millones de dólares de productos importados solo de China. Luego hay que sumar China no es el primer proveedor de los Estados Unidos. Habría que ver cuánto se dedujo de las importaciones de Alemania, que sería pues probablemente más, porque los productos importados de Alemania son más caros y por lo tanto devengan un arancel mayor, o de Italia o de cualquier otro país, o del mismo Canadá. Bien, 23.000 millones solo de China, que fueron directamente a las arcas del gobierno estadounidense. Bien, aparte de eso, es una herramienta de política económica. Cualquier país, desde siempre, desde que los aranceles existen, lo ha utilizado. Y los aranceles no son un invento de ahora, siempre, de una manera u otra, existieron. En tiempos antiguos se aplicaban de manera más ineficaz y en los tiempos modernos pues de manera especialmente eficaz, porque a un producto se le puede hacer seguir su trazabilidad prácticamente desde que sale de la fábrica o desde que el litro de leche ha sido ordeñado de la vaca hasta que llega a nuestros labios. De la misma manera que la trazabilidad sirve para controlar un producto alimentario, lo cual es bastante importante, sirve también para que ese producto vaya pagando todos los impuestos que le corresponden, que por lo general suelen ser muchos. Bien, esto es algo que se utiliza y se ha utilizado siempre y actualmente pues no es ninguna excepción. Es decir, los chinos siempre la emplearon desde que se incorporaron al comercio mundial hace ya, pues eso, 30 y tantos años. Lo han empleado los aranceles, escuchadme bien, los han empleado para usos políticos, para disuadir a los importadores y a la vez atraer fabricantes. Eso es una cosa que desde el principio no querían que China se convirtiese en un país que meramente importaba cosas, sino quería que se fabricasen dentro, y una de las maneras, uno de los métodos que utilizó muchísimos, pero uno de ellos fue hacer que las importaciones fuesen un poquito más caras dentro de China que de lo que lo eran en otros países más avanzados, como por ejemplo los Estados Unidos. Otro de los problemas de los aranceles es que no son los mismos. Hay expertos en esto que saben exactamente el arancel. Los aranceles, aparte de cambiar continuamente, van por partidas arancelarias. Entonces, hasta que no sabes exactamente lo que vas a importar, pues no te puede decir el especialista qué arancel le van a colocar a tu producto. Pero se hace un promedio, evidentemente. Más o menos te haces una idea de la carga arancelaria en una frontera por esto ahí. Los datos están en el Banco Mundial, podéis ir a verlos, son públicos, y hay un arancel promedio de todos los países. En el año 2017, los de 2018 no los he encontrado, pero deben rondar los mismos. China tenía un arancel medio del 3,7%. No es mucho, la verdad, si lo comparamos con países muy cerrados al mercado mundial, como puede ser Venezuela, que tiene un arancel promedio del 11%, pues es poco, pero es más del doble que Estados Unidos, que en ese mismo año, en 2017, tenía un arancel promedio del 1,7%. De hecho, los aranceles medios, quiero decir, son incluso más bajos en Estados Unidos que en la Unión Europea, donde en el año 2017 promediaron un 1,8%. En Estados Unidos y la Unión Europea, como veis, son muy parecidos, no es mucho. Con esto, insisto, es un arancel promedio, evidentemente hay aranceles altísimos del 25%, hay productos que no están sujetos a arancel porque se ha llegado previamente a un acuerdo, ya sea general o particular sobre ese tema o sobre ese producto en concreto, y pasan a ser cero el arancel y lo puedes introducir en el país sin ningún problema. Así que si solo tomamos en cuenta las tasas arancelarias, los campeones del libre comercio son los Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, y Chile. Chile es más campeón todavía que Estados Unidos si tomamos solo las tasas arancelarias. En Chile el arancel promedio es del 0,5%, realmente poco, y la verdad es que es una manera indirecta, incompleta,
e indirecta de saber las cargas que tiene o lo que te va a costar colocar un producto dentro de un país dado. Si yo quiero exportar, yo fabrico, no lo sé, navajas o instrumental de precisión y quiero colocarlo, quiero llevármelo a Kazajistán. Bueno, pues lo primero que miro es qué arancel promedio tiene esto y luego ya iré al concreto, al que me interesa exactamente cuánto el artículo, el producto que yo saco de mi fábrica, cuánto lo van a tasar en Kazajistán o en el país al que esté interesado en exportar. Pero claro, esta medida de la tasa arancelaria media es engañosa. El arancel en general, per se dado solo, es incompleto, como os decía. Existen los llamados aranceles ocultos, de los que los gobiernos hacen un uso intensivo. Os lo he comentado en más de una ocasión, aquí hablando de comercio, en la contracrónica, pero vamos, estos aranceles ocultos pueden ser las regulaciones, por ejemplo. Una red muy tupida de regulaciones puede hacer realmente imposible colocar un producto en un mercado. Pueden ser disposiciones legales para, por ejemplo, obligar a las empresas extranjeras que quieran exportar allí a buscarse socios locales. Pueden ser multitud de excepciones en las partidas arancelarias, que sabiamente colocadas por un funcionario listo, pues pueden impedir que este o que aquel producto se importe. No lo sé, vamos a poner un ejemplo. Que pongas o coloques un arancel bajo en el caucho, pero luego uno alto en los cables de acero con los que se fabrica la lona de rodadura de los neumáticos. Los neumáticos, como sabéis, aunque parecen un producto simple, de simple no tienen nada. El neumático tiene una complejidad bastante grande. Cualquiera de nuestros antepasados le parecería un producto milagro un simple neumático de un automóvil o de una bicicleta, que los tienen una malla metálica para que gane resistencia el neumático, por no hablar de que aparte del caucho pues lleva infinidad de productos químicos para que aquello aguante bien, vamos. Así que si metemos un arancel altísimo en ese cable de acero, pues no servirá de nada que hayamos bajado el del caucho. Es decir, implicará menor importación de caucho, porque si de lo que se buscan esos cables son para fabricar ruedas, no podemos fabricar los neumáticos sin este cable. Como veis, se puede hacer de muchas maneras. Se pueden poner trabas al comercio de muchas maneras sin necesidad de tocar los aranceles. De hecho, todos los estados, sin excepción, practican este tipo de tretas comerciales. Cuando digo sin excepciones, sin excepción. Lo hace Estados Unidos, lo hace la Unión Europea, lo hace China, por supuesto, y bastante además. Lo hace la India, lo hacen todos los países hispanoamericanos. No existe, yo creo que quitando pequeñas ciudades-estado tipo, qué sé yo, Singapur, bueno, que son muy pequeñitas, que tienen directamente aranceles de cero o de muy poco y además procuran tener el mercado lo más abierto posible porque su propia supervivencia depende de ello. El resto de los países del mundo, todos tienen una política arancelaria propia y además todos estos una gama más o menos grande de aranceles ocultos. De hecho, la República Popular China es un maestro consumado en estos aranceles ocultos. En estos y en otras especialidades de la casa, como por ejemplo apropiarse de secretos industriales que están protegidos por convenios internacionales, de lo cual se quejan amargamente las empresas occidentales, especialmente las europeas y las norteamericanas. La Organización Mundial de Comercio les ha advertido en muchísimas ocasiones. Les viene a decir que el comercio sois socios y el comercio tiene que ser transparente y todos han de estar con las manos encima de la mesa, si no, no vale. Si estáis con una mano debajo del mostrador, no sirve de nada porque el otro no se termina de fiar. Y efectivamente el gobierno chino está muy interesado en comerciar con el resto del mundo. A la vista está, todos tenemos productos made in China, pero tratando de importar lo mínimo imprescindible. Y sometiendo a los inversores extranjeros a una incertidumbre jurídica que ellos mismos, los propios chinos, no toleran cuando sus empresas se aventuran en Occidente. Es decir, que antes de presentarse como una víctima, especie que le están comprando, por cierto, todos los medios de comunicación del mundo, o casi todos los medios de comunicación del mundo, hay pobrecitos chinos, ellos son grandes partidarios del libre comercio y ha venido Mr. Trump a fastidiarlo todo, pues antes de eso deberían predicar con el ejemplo, de muchas maneras además, reformando sus empresas estatales, frenando subsidios. La gama de subsidios que reciben las empresas y sectores completos en China es tremenda. Ojo, lo mismo que en Europa.
reduciendo su draconiana regulación para las importaciones y un montón de discriminaciones que hay para todo jugador extranjero, mejorando la protección de la propiedad intelectual, que ya no saben en qué idioma decírselo. Supongo que en chino, en mandarín ya lo habrán probado, pero no lo han entendido muy bien. Poniendo fin también al ciberespionaje, que se patrocina, por cierto, desde el Estado, tal y como pues, el propio gobierno estadounidense ha demostrado, ¿no? Claro, aquí la cuestión es saber cómo obligar a China a hacer todo esto. Fácil es enunciar el memorial de problemas de agravios y difícil es ponerle un remedio. Donald Trump cree que lo mejor es un arancelazo en todo el lomo, además, que es lo que viene haciendo desde el año pasado y siguió haciendo el viernes pasado. Es además el único que puede hacer esto, porque es el principal cliente de China. El 20% de las exportaciones chinas van dirigidas a Estados Unidos. No lo sé, quizá no sea el mejor modo de hacerlo. Esto algunos analistas se lo han echado en cara, que sí, que tienes razón, que las razones que te mueven son las adecuadas, has hecho una diagnosis más o menos exacta del problema, pero no, el mejor modo no es este. Tal vez sería mejor llevárselo a la Organización Mundial del Comercio por enésima vez. Sí, quizá es posible que los aranceles unilaterales y la intimidación, porque esto es una intimidación en toda regla, pues no funcionen. Aunque bueno, esto el tiempo lo dirá, que lo mismo la intimidación le funciona. Por ahora en algunos casos le ha funcionado bastante bien, así que ya veremos. Esto de cantar que va a suceder una cosa y luego al final no sucede, pero bueno, hay que dejar que las cosas pasen. Se puede hacer de esta manera o se puede hacer de la otra. Trump cuenta con una ventaja, obviamente, clarísima, una ventaja con la que no tiene Xi Jinping. Y es que China exporta mucho más a Estados Unidos que Estados Unidos a China, como os decía al principio del programa. Al final, como veis, de nuevo nos encontramos ante un problema, ante un hecho, más que un problema, ante un hecho político, no comercial. Es decir, en este campo, China y Estados Unidos ya se dirigían a un enfrentamiento mucho antes de que Trump llegase a la Casa Blanca. Con este o con otro presidente, el que fuese con Hillary Clinton o con el que venga después, era cuestión de tiempo que las prácticas comerciales chinas, su desdén por el derecho internacional, sus políticas discriminatorias, pues que todo esto abocasen a una crisis con su principal cliente. Lo que ha hecho Trump es buscarse una excusa y la ha encontrado pues a toda velocidad, a la excusa perfecta, que es el relato nacionalista que tiene, del America First y todo esto, que tanto gusta a sus votantes. Pero vamos, podría haber empleado cualquier otra, La economía del país le marcha muy bien, los bonos se los quitan al tesoro de las manos y el desempleo está en mínimos históricos. Vamos, que puede aguantar sin demasiados problemas el impacto que estos aranceles puedan causar. Aranceles que, ya digo, van a pagar sus propios consumidores. No sucede lo mismo con la economía china, Una economía que está dopada por estímulos incontables desde hace más de 10 años y con la sombra de la desaceleración económica aleteando sobre sus cabezas. La economía china sigue creciendo, aunque con un apalancamiento bestial de sus empresas y con cierto enfriamiento en el mercado mundial, lo que compromete pues algo así como el 80% de sus exportaciones. Que no es ninguna tontería. Si el 20% se van a Estados Unidos, el 80% se van al resto del mundo. O sea, quizá al final se avengan a aceptar lo que Trump les está poniendo sobre la mesa. La verdad es que nada esencial cambiará, porque el problema principal de China no es que le suban los aranceles, sino los equilibrios en el alambre que su gobierno lleva haciendo demasiados años para mantener la ficción de un crecimiento que hace tiempo dejó de corresponderse con la realidad. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Empezamos la semana con fuerza. Patricia, una oyente de Valencia, una habitual, nos presenta un timbal de Podenoticias. Así que adelante, Patricia, el micro es tuyo. Aquí hay una tesis pionera en Granada que se llama, tengo que leerlo, de verdad, Aseos públicos y ficciones de sexo-género, prácticas artísticas para el análisis y la transformación del discurso espacial. Habla de váteres, de cómo un transgénero cuestiona los váteres. Entonces, dices, ¿qué pasa? Pues mira, pues que vivimos en un sistema heteropatriarcal, cisexista y capacitista, que no es capaz de comprender
eh, yo tengo que ir a la Wikipedia porque heteropatriarcal ya sé lo que es, pero lo demás, pues dice sexista es lo contrario del transgénero. Entonces, ahora divide al mundo entre transgénero y no transgénero, es decir, cisexista. Y luego, además, es como que lo haces a mala idea, como para fastidiar, ¿no? El ser cisexista. Y luego, capacitista. Eso es una forma de discriminación o prejuicio social contra las personas con discapacidad. Es decir, que sostiene que la discapacidad es un error, lo que se supone que dicen los capacitistas, lo que somos nosotros, que decimos que es un error, y los seres de luz, dicen que no, que es una consecuencia de la diversidad humana como la raza, la etnia y la orientación. Y esto toda la sociedad. Es decir, toda la sociedad pensamos que es un error el ser una discapacidad. Somos así de malos. Ellos dicen que nosotros decimos eso, pues ya está. Entonces, ellos la chica esta que ha hecho, bueno, me ha hecho la tesis, ha constatado que los entornos artísticos, porque estudia Bellas Artes, y los entornos LGTBQ, porque es transgénero, son los más propensos a producir alternativas reales para confrontar y transformar los discursos de exclusión de aseos. Era algo tan sencillo como decir, a ver, yo soy transexual, pues te voy a ofrecer una alternativa o te voy a decir a mí qué me gustaría, vamos a estudiarlo. No, pero eso así no puede ser. Es decir, hay que imponer esto porque somos los mejores y somos los que realmente tenemos, ¿cómo diríamos?, capacidad moral para poder hacerlo. Es decir, es el discurso, la manera en la que te da, está redactada la tesis, porque el que un colectivo reclame algo o pida es bueno. Es decir, yo no pertenezco a X colectivo, no estoy en esa situación, pues yo no puedo darme cuenta de qué les falta. Pero no se trata de eso, se trata de crear como una sociedad paralela, una ideología diferente y todo lo demás hay que tirarlo abajo. Por ejemplo, ¿cómo llaman a ellos esto? Pues el que hay hombre y mujer le llaman, además todo el vocabulario que genera en torno a ello. El aseo público segregado, fíjate, que cincela y moldea hombres y mujeres ideales e imposibles y sin embargo aparentemente deseados por nuestro sistema social. Como, no sé, como si estuviéramos hablando de la pasada de Cibeles, que wow, yo quiero ser como ella, pues no sé, yo quiero tener un váter para mí. Pues eso es lo que se creen que estamos todo el día pensando. Y el último ya así rápido, por ejemplo, sobre el cambio climático, que nuevamente hay que encajarlo desde la perspectiva de género. Se llama ecomasculinidades alternativas al patriarcado extractivista. Y habla de las etapas de la historia, faloceno, antropoceno y capitaloceno. Y siempre hay que meter con embudo que la culpa es del hombre, de tu patriarcado, etc. etc. Eh, Dice que los hombres emiten más gases contaminantes y comen más carne. Esto me ha hecho reír, perdonad. Y que el cambio climático afecta más a las mujeres a pesar de que contribuyen menos a provocarlo. Nuevamente somos víctimas del hombre. Bueno, esto justifica y explica, por ejemplo, en la charla que hubo el otro día en Castellón, en la conferencia, pues que entraran pues estas activistas y montaran esa gresca, que no sabían realmente ni de qué iba, sacaban la bandera de comunista. Es decir, ellos, todo lo que no sea, pues todo esto que están construyendo es malo. Daba igual de qué hablase, daba igual si podía debatir ideas, si estaban invitadas a pensar y a hablar, daba igual. Es decir, ellas y ellos quieren esto y tiene que ser así, sí o sí. De un tiempo a esta parte les ha dado con los aseos y me da que no van a descansar hasta que sean unisex. En ese momento, os lo digo ya, los hombres nos quedaremos sin cuarto de baño, no por nada, sino porque un caballero jamás entrará en un aseo en el que hay una dama, al menos sin su permiso, por lo menos. Pero si sabes que hay una dama dentro, lo último que se te ocurriría, haces tus necesidades donde haga falta, en el río, en la calle, donde sea necesario, pero lo último que cometerías es un caballero, estoy hablando, una indiscreción similar como entrar en un cuarto de baño donde hay una señorita. Bien, lo del otro día en Castellón estuvo muy gracioso, Patricia. Tú lo viste en persona porque estabas allí de cuerpo presente, pero otros lo han visto en vídeo, como Alejandro. Y justo ahora acabo de ver por Twitter un vídeo de la conferencia que disteis ayer en Castellón, donde unas muchachas se alzaron contra vosotros increpándoos y coreando la consigna de fuera fascistas de Castellón. La gente en Twitter, por alguna razón que desconozco, ha criticado a los colectivos que organizaron este, perdón por la ironía, contraevento,
diciendo que lo que han hecho ha sido poco menos que el ridículo. Y no entiendo cómo pueden decir eso si justo ahora estoy viendo cómo estos colectivos están celebrando en sus redes esta simpática intervención. Por eso supongo que aparte de causar ruido, os habrán debatido y argumentado el porqué de sus interlocutores siendo fascistas, machistas, eh, colonialistas y ajedrecistas. Yo qué sé. Bueno, supongo que habrá sido así, porque si no, combatir argumentos con simples gritos me parece poco menos que ridículo. Porque, a ver, yo también debo ser una especie de chaval idealista, como seguramente lo serán ellos y ellas, y me gustaría que se me pudiera identificar usando términos como antifascista y feminista, sin que eso conlleve que me asocien también a ser un payaso. En fin. Espero que algún día se den cuenta del flaco favor que hacen a las mismas causas que ellos defienden. Y nada, era eso. Bueno, Fernando, de fascista machista no tienes nada. Todos sabemos que eres solo periodista, radiofonista y liberal, por supuesto. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por tu programa. Bueno, Alejandro, pues fue un contraevento de alto nivel perrofláutico. Me senté junto a ellas en la parte de atrás de la sala, oliéndome la tostada, por supuesto, porque yo soy perroflautólogo y estas cosas hay que verlas de cerca. Mira, sí, me pareció muy gracioso porque en lugar de ajustar bien los tiempos, se aguantaron durante el primer panel, que era el más teórico de todos, y en el segundo, según Sergio asomó la cabeza, montaron el pollo. Si me hubiesen pedido consejo a mí, qué es lo que debieron hacer nada más entrar, pues las hubiese recomendado 3 cosas. La primera, eliminar el piquete de la puerta, no por nada, sino para no dar pistas. Es decir, que su presencia fuese fantasma hasta el momento decisivo. En cambio, empezaron a armar escándalo desde antes de que empezásemos el acto. La segunda sería yo les hubiera recomendado distribuirse por el público. Es decir, se pusieron todas juntas, cantaba demasiado, a mí no me costó detectarlas. Es decir, tratando de pasar desapercibidas, pues que se hubieran colocado entre el público. La sala era lo suficientemente grande como para confundirse entre los asistentes. Y la tercera, dejar que Sergio empezase a hablar, para montar el flash mob con genuino efecto sorpresa. Tuvieron que escuchar primero a Álvaro Bernat y tal, que les estuvo dando la charla, porque claro, ellas no iban a por eso, ellas iban a por el tío Blancuetero, a por Sergio. Y cuando habló, pues ya casi se nos había olvidado que estaban allí. No, debieron esperar todo esto, estas 3 cositas hubiera tenido muchísimo más efecto. Pero nada, la jefa de todo aquello, pues que estaba, por cierto, al lado mío, sentada al principio, se la estaban llevando los demonios al oír hablar a Federico Fernández de Hugo Chávez. Daba brincos en la silla la tía. Vamos, que estuve por ofrecerle una tisana para que se relajase un poco. Vamos, que les pudo el directo y la emoción de encontrarse a Sergio allí con su pinta de tío blancuetero, ¿no? De vuelta a Madrid, cuando íbamos en el tren, le dije a Sergio que tenemos que hacerlo otra vez. Eso sí, la próxima nos ponemos a cantar con ellas, ¿eh? Así que ya sabéis, si estáis alguna escuchando, la próxima vez, queridas, llevad unos bongos y unas panderetas. Hay eso sí, que acordar antes un texto, porque el otro día no se os entendía. Decíais algo así como fora masclistes de Castelló, es decir, fuera machistas de Castelló. Pero parecía que decíais gora turistes de Castelló, que es lo que me parecía a mí, es decir, viva los turistas de Castelló. Y claro, tanto Sergio como yo éramos turistas en aquel momento. Así que os propongo lo siguiente, os propongo un texto de consenso, tipo ese toro enamorado de la luna, que abandona por las noches la maná, que es un tema que, además de festivo y alegre, es de claro significado animalista, así que entiendo que os gustará bastante. Y ese toro enamorado de la luna que abandona por la noche en la maná. Y dejando la perroflautada de Castellón a un lado, el viernes pasado Alberto Garín y yo hicimos una contrahistoria, estupenda por cierto, no tanto por mí como por Alberto, que se prodiga poco por ella, al menos en directo, porque vive muy lejos de España. Pues la hicimos sobre la arquitectura gótica. Pues bien, Diego nos quiere dar un merecidísimo tirón de orejas. Estabais hablando acerca de las soluciones constructivas del gótico y tú has mencionado el tema de las arquivoltas
Y creo que por el cariz que ha ido tomando la conversación, también la relación con las torres albarranas y demás, creo que hacía referencia a los arbotantes, que son esos arcos exteriores que apoyan sobre los pináculos para dar solidez a las estructuras góticas. Las arquivoltas son ese abocinamiento que surge en las construcciones medievales, puesto que también está presente en el románico, y que afloran del arco principal, digamos, y es donde se suele insertar pues, la decoración en las portadas y demás, mientras que lo otro yo ya digo que creo que hacía referencia a los arbotantes. Ha sido tú el que ha liado, Alberto, me parece a mí. Nada más, un saludo. Bueno, Diego, esto no es para darme un tirón de orejas, sino una bofetada con la cara mojada, que ya sabes que duelen más, ¿no? Es efectivamente, como bien dices, arbotantes, pero dije arquivoltas al principio del programa y ya se nos agarró la palabra a la lengua. Y sabes que cuando se te agarra una palabra a la lengua no hay manera de quitártela, por muy equivocada que esté la palabra. Los arbotantes, que es la idea era buena, el problema es que la nombré mal, son los que, como bien has dicho, transfieren el peso de la bóveda a los contrafuertes y tal, y son típicos de la arquitectura gótica. Pues nada, queda hecha la corrección y lo lamentamos mucho, pero vamos, no le eches la culpa, Alberto, la culpa fue enteramente mía, que fui el primero en decirlo. Muy bien, pues con esto ya terminamos la contra de hoy, vamos con Pizarro, que empieza la semana también con fuerza, con un comentario sobre Guaidó. El fracaso de la Operación Libertad ha puesto de manifiesto que el fin del régimen tiránico bolivariano no vendrá a manos de la oposición, desarmada, físicamente exhausta y moralmente desesperanzada, ni vendrá de manos de una traición en el chavismo, pues no tiene margen para la mejora. Tampoco vendrá llovida desde el exterior, que está dispuesto a brindar sonrisas, no a enredarse con problemas. Miseria extrema, apoyo foráneo interesado y armas, es decir, oposición famélica, algo de dinero y capacidad para asesinar. Son las tres patas del taburete sobre el que se sienta Nicolás. Todo queda pendiente de que más hambre, menos dinero o alguna duda entre los asesinos lo tambalee. Un cordial saludo de Pizarro. Pues aquí termina la contracrónica de hoy. Ya sabéis, mañana yo acudiré presto y encantado de la vida a mi cita con todos vosotros aquí en la contracrónica, así que ya sabéis, si queréis corresponderme no tenéis más que estar al otro lado. Hasta mañana, amigos.